Una voz grita: «Phone Boontos». Papa Francisco. Homilía. 27 de noviembre de 2014. ¿Abatimiento o esperanza? El Papa Francisco lanzó una invitación a la esperanza, a no dejarse abatir y asustar por una realidad hecha de guerras y sufrimientos. Al recordar cómo las grandes construcciones que son erigidas prescindiendo de Dios están destinadas a derrumbarse. Así sucedió para la maldad de Babilonia, que cayó por la corrupción de la mundanidad espiritual, y fue así también por la distraída Jerusalén, que cayó por ser suficiente a sí misma e incapaz de advertir las visitas del Señor. Así, para el cristiano, la actitud justa es siempre la esperanza y jamás el abatimiento, dijo en la misa. En estos últimos días del año litúrgico, hizo notar inmediatamente el pontífice, la Iglesia nos propone meditar sobre el fin, sobre los últimos días, sobre el fin del mundo. Y lo hace con diversas imágenes, con diversos argumentos. Mañana tocará la de los signos de los tiempos. Pero, prosiguió, atrae siempre nuestra atención hacia el fin. La apariencia de este mundo se disolverá y existirá otra tierra, otro cielo, pero esto terminará transformado. Así, explicó, hoy nos presenta para meditar la figura de dos ciudades, la caída de dos ciudades que no acogieron al Señor, que se alejaron del Señor, dos ciudades que se sentían satisfechas de sí mismas. Y así, en la primera lectura tomada del Apocalipsis 18, 1, 2, 21, 23, 19, 1, 3, 9, Juan habla de la caída de Babilonia, mientras que Lucas en el Evangelio 21, 20, 28 refiere las palabras de Jesús sobre la caída de Jerusalén. Sin embargo, precisó el Papa Francisco, la caída de estas dos ciudades ocurre por motivos diferentes. Por una parte está Babilonia, símbolo del mal, del pecado en el que se había convertido. Se lee precisamente en el Apocalipsis, morada de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, guarida de todo pájaro inmundo y abominable. Y Babilonia cae por corrupción. Al final lo dice precisamente el apóstol, ella, la gran prostituta, que corrompía la tierra con sus fornicaciones. Babilonia, destacó el Papa Francisco, era corrupta, se sentía dueña del mundo de sí, con el poder del pecado. Y cuando se acumula el pecado, se pierde la capacidad de reaccionar y se comienza a pudrir. Sin embargo, así sucede también con las personas corruptas que no tienen fuerza para reaccionar, precisó el Papa, porque la corrupción te da algo de felicidad, te da poder y también te hace sentir satisfecho de ti mismo, pero no deja espacio para el Señor, para la conversión. He aquí entonces el perfil de la ciudad corrupta. Y precisamente la palabra corrupción hoy nos dice mucho. No solo corrupción económica, sino corrupción con tantos pecados diversos. Corrupción con ese espíritu pagano, con ese espíritu mundano. Por lo demás, destacó el pontífice, la peor corrupción es el espíritu de mundanidad. Y en efecto, Jesús había pedido mucho al Padre que guardara a sus discípulos del mundo, del espíritu del mundo, que te hace sentir como en el paraíso aquí, pleno, abundante. En cambio, dentro de esa cultura corrupta es una cultura putrefacta, muerta y más. Esto no se ve. Babilonia es así el símbolo
dijo el pontífice, de toda sociedad, de toda cultura, de toda persona alejada de Dios, también alejada del amor al prójimo, que termina por pudrirse en sí misma. Y al final, esta Babilonia, que era morada de demonios, cae por el espíritu de la mundanidad, cae por corrupción, se aleja del Señor por corrupción. En cambio, explicó el Papa Francisco, Jerusalén cae por otro motivo. Ante todo, Jerusalén es la esposa, es la novia del Señor, la quería mucho, pero no se da cuenta de las visitas del Señor y hace llorar al Señor, tanto que le hace decir: ¿cuántas veces intenté reunir a tus hijos, como la gallina reúne a los polluelos, y no te diste cuenta de mis visitas, de las numerosas veces que Dios te visitó? Así pues, precisó el Papa, si Babilonia cae por corrupción, Jerusalén cae por distracción, por no recibir al Señor que viene a salvarla. En concreto, no se sentía necesitada de la salvación. Tenía los escritos de los profetas de Moisés y esto era suficiente. Pero esos escritos estaban cerrados. Por consiguiente, no dejaba lugar para ser salvada. Tenía la puerta cerrada para el Señor. Y así, el Señor llamaba a la puerta, pero no había disponibilidad para recibirle, escucharle, dejarse salvar por él. Y al final Jerusalén cae. Según el pontífice, estos dos ejemplos nos pueden hacer pensar en nuestra vida. También nosotros un día sentiremos el sonido de las trompetas, pero ¿en qué ciudad estaremos ese día? ¿En la corrupta y suficiente Babilonia? ¿En la distraída con las puertas cerradas Jerusalén? En todo caso, al final ambas serán destruidas. Sin embargo, el mensaje de la Iglesia en estos días, sugirió el Papa Francisco, no termina con la destrucción. En los dos textos hay una promesa de esperanza. En efecto, en el momento en que Babilonia cae, se siente el grito de victoria. ¡Aleluya! Bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. ¡Aleluya! Ahora comienza el banquete de bodas. Ahora que todo está limpio. Esa ciudad, añadió, no era digna de este banquete. Por otra parte, el texto de la caída de Jerusalén nos consuela mucho con esa palabra de Jesús: alcen la cabeza. La invitación del Señor es mirar y no dejarse asustar por los paganos, puesto que los paganos tienen su tiempo y debemos soportarlos con paciencia, como soportó el Señor su pasión. Por eso queda la invitación de Jesús: alcen la cabeza. Con este llamamiento a la esperanza, el Papa concluyó su meditación. Cuando pensamos en el fin de nuestra vida, en el fin del mundo, explicó, cada uno de nosotros tendrá su fin. Cuando pensamos en el fin, con todos nuestros pecados, con toda nuestra historia, pensemos en el banquete que se nos dará gratuitamente y alcemos la cabeza. Por ello, sin abatimiento, sino con esperanza. Es verdad, reconoció el Papa Francisco, que la realidad es fea. Hay muchos pueblos, ciudades y gente, mucha gente que sufre, muchas guerras, mucho odio, mucha envidia, mucha mundanidad espiritual y mucha corrupción. Pero todo esto caerá. He aquí por qué, afirmó, debemos pedir al Señor la gracia de estar preparados para el banquete que nos espera, con la cabeza siempre en alto.